Cada mañana a la misma hora, un mecánico humilde se arrodillaba en la acera para entregar un café caliente y un pequeño desayuno a una mujer sin hogar. No pedía agradecimiento, no hacía preguntas, solo dejaba el desayuno y se marchaba. Durante meses nadie notó aquel gesto sencillo, hasta que una mañana mientras él repetía su rutina de siempre, 3 militares con uniforme de gala aparecieron en la calle. No venían por la mujer, venían por él. Lo que aquel mecánico no sabía era que ese gesto silencioso repetido cada amanecer había cambiado el destino de alguien, y estaba a punto de cambiar el suyo para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Marco Rodríguez salía de su pequeño piso de alquiler cuando la ciudad todavía bostezaba. Eran poco más de las 6:30 de la mañana, esa hora incierta en la que Madrid no es aún del todo Madrid, sino un murmullo apagado de persianas a medio bajar y farolas que resisten al amanecer. El frío de principios de primavera se colaba por las mangas de su chaqueta gastada, mientras caminaba con paso tranquilo por las calles de Vallecas, siguiendo una rutina que llevaba años repitiendo sin pensar demasiado en ella. Antes de ir al taller, siempre se detenía en el mismo bar de barrio, un local estrecho con el mostrador de zinc marcado por el tiempo y el olor constante a café recién hecho. El camarero ya no le preguntaba qué quería. Preparaba directamente un café con leche bien caliente y envolvía un croissant en una servilleta de papel. Marco pagaba, asentía en silencio y volvía a la calle sosteniendo el vaso con cuidado como si llevara algo frágil. A pocas manzanas de allí, bajo el pórtico de una iglesia abandonada que el ayuntamiento había olvidado hacía años, dormía una mujer. O al menos, eso hacía cuando Marco la vio por primera vez, una mañana fría de marzo. Estaba encogida contra la pared de piedra, envuelta en una manta gris, que no parecía suficiente para protegerla de nada. El pelo castaño le caía sobre el rostro, ocultándolo casi por completo, y su cuerpo temblaba levemente incluso dormida. Marco se había detenido aquel día más de lo habitual. No por curiosidad, sino por una sensación difícil de explicar, como si algo se hubiera tensado dentro de su pecho. Había visto a muchas personas durmiendo en la calle a lo largo de su vida, pero aquella mujer le recordó sin saber por qué las palabras de su padre. Las mismas que había escuchado desde niño, repetidas con calma y convicción, que un hombre se mide por cómo trata a quienes no pueden devolverle nada. Desde el día siguiente, el café con leche y el croissant dejaron de ser solo parte de su desayuno. Marco los llevaba hasta el pórtico y los dejaba con cuidado en el escalón de piedra a una distancia respetuosa. Nunca la despertaba. Si ella ya estaba despierta, aceptaba la comida sin mirarlo, con movimientos rápidos, casi temerosos, como si el gesto pudiera desaparecer en cualquier momento. No decía nada. Marco tampoco. Un leve asentimiento bastaba. Así fueron pasando los días. Marco abría su taller en Villaverde a las 8 en punto, trabajaba hasta que el cuerpo se lo permitía y regresaba por la noche a su piso silencioso. No tenía a nadie esperándolo, pero tampoco sentía que le faltara algo. Su vida era sencilla, austera, hecha de pequeñas rutinas y de una honestidad que no necesitaba ser proclamada. Cada mañana, antes de levantar la persiana metálica del taller, pasaba por la iglesia abandonada. A veces llovía, a veces el viento arrastraba papeles y hojas secas por la acera. La mujer siempre estaba allí. Marco no sabía cuánto tiempo llevaba durmiendo bajo aquel pórtico, ni cómo había llegado hasta allí. Nunca se lo preguntó. No por desinterés, sino porque intuía que algunas preguntas no hacen falta para hacer lo correcto. Una mañana, al dejar el café en el suelo, ella levantó la cabeza apenas un instante. Sus miradas se cruzaron fugazmente. Marco vio unos ojos claros, cansados pero atentos,
como si observaran el mundo desde una distancia prudente. No duró más de un segundo. Ella volvió a bajar la vista, y Marco siguió su camino, aunque ese día tardó más de lo habitual en arrancar el motor del primer coche del taller. Mientras ajustaba una pieza oxidada, la imagen volvió a su mente sin que él la llamara. Pensó en lo fácil que era pasar junto a alguien sin verlo de verdad, en cómo la ciudad estaba llena de personas que se volvían invisibles con el tiempo. Apretó los labios concentrándose de nuevo en su trabajo, intentando sacarse esa sensación de encima. Pero la pregunta ya se había quedado flotando en algún lugar de su conciencia silenciosa e incómoda, como el eco de algo que no quería ser ignorado. ¿Cuánto tiempo llevaba allí sin que nadie la mirara? Durante 8 meses se vieron cada mañana sin intercambiar una sola palabra. El tiempo empezó a medirse de otra forma para Marco Rodríguez. Ya no eran semanas ni meses, sino mañanas. Mañanas frías, mañanas húmedas, mañanas abrazadas por el sol del verano madrileño. La rutina se mantuvo firme incluso cuando todo lo demás cambiaba. El café con leche seguía humeando al salir del bar. El croissant seguía envuelto en la misma servilleta blanca. Y bajo el pórtico de la iglesia abandonada, la mujer seguía esperando aunque ninguno de los dos hubiera pronunciado nunca esa palabra. Al principio ella apenas reaccionaba a su presencia. Marco dejaba el desayuno y se marchaba sin mirar atrás. Con el paso de las semanas, algo imperceptible empezó a transformarse. No fue un gesto claro, ni un cambio brusco, sino una suma de pequeños detalles, que solo alguien atento habría notado. El temblor de las manos al coger el vaso fue disminuyendo. Su cuerpo dejó de encogerse tanto cuando escuchaba los pasos de Marco acercarse por la acera. Madrid atravesó la primavera y se lanzó al verano con su calor pesado. Las calles se llenaron de terrazas de conversaciones en voz alta y de vida. Bajo aquel pórtico, sin embargo, el tiempo parecía avanzar más despacio. Marco pasaba cada mañana antes de abrir el taller, y algunas veces se detenía 1 o 2 segundos más de lo habitual. No para hablar, sino para asegurarse de que ella estaba bien dentro de lo posible. Fue entonces cuando empezó a notar cosas que no encajaban del todo. Las manos de la mujer estaban sucias, agrietadas por el frío y la intemperie, pero las uñas estaban sorprendentemente cuidadas, como si no hacía tanto tiempo hubieran pertenecido a otra vida. En ciertos movimientos al acomodarse la manta o al incorporarse ligeramente, había una elegancia natural que desentonaba con la dureza de la calle. Marco no era un hombre dado a imaginar historias. Prefería los hechos, lo concreto, lo que podía tocar con las manos. Aún así, en las noches silenciosas de su pequeño piso, aquellas observaciones volvían sin ser invitadas. Se preguntaba quién había sido aquella mujer antes de llegar allí, qué decisiones o desgracias podían haberla llevado a dormir bajo un pórtico olvidado. Nunca se planteó preguntárselo directamente. Había aprendido que la dignidad también consiste en no forzar confesiones. Con la llegada del otoño, el aire se volvió más frío, y la luz de las mañanas más corta. Algunas veces, cuando Marco ya se había alejado unos pasos, creía escuchar un murmullo. No eran palabras claras, sino sonidos bajos, como si la mujer hablara consigo misma. Un par de veces se giró instintivamente, pero ella parecía no darse cuenta de su presencia. Aquellos sonidos no le resultaban familiares. Desde luego no eran español. Una mañana especialmente gris, ella levantó la mirada un poco más de lo habitual. Marco alcanzó a ver con claridad sus ojos. Eran de un azul intenso, limpio, impropio de alguien que llevaba meses durmiendo en la calle. No había súplica en ellos, ni resentimiento. Había vigilancia, inteligencia, una especie de resistencia silenciosa. Marco sintió. Dio un ligero escalofrío, no de frío, sino de intuición. Aún así, no cambió nada. Ni una pregunta, ni una palabra.
Siguió llevando el desayuno cada mañana como si aquel gesto fuera tan natural como respirar. Para él no se trataba de salvar a nadie, ni de sentirse necesario. Era simplemente una manera de no traicionarse a sí mismo ni a la memoria de su padre. Con el paso de los meses, la mujer empezó a sentir con la cabeza cuando Marco dejaba el café en el suelo. Un gesto mínimo casi imperceptible, pero cargado de significado. Para Marco aquello bastaba. No necesitaba más. No sabía que sin darse cuenta, se había convertido en el único punto fijo en la vida de alguien que llevaba demasiado tiempo moviéndose en la sombra. Y aunque no se lo decía en voz alta, la pregunta seguía creciendo dentro de él cada vez más clara, cada vez más difícil de ignorar. ¿Quién era realmente esa mujer? Aquella mañana el frío no fue lo único que hizo temblar a Marco. La niebla cubría Madrid como una manta húmeda cuando Marco salió de casa aquel día de noviembre. El invierno parecía haberse adelantado sin pedir permiso, y el aire tenía ese olor metálico que anuncia jornadas grises y silenciosas. Caminó con el cuello encogido dentro de la chaqueta, escuchando el eco de sus propios pasos sobre la acera mojada. Había dormido poco. No por insomnio, sino por una inquietud leve y persistente que no supo nombrar. En el bar de siempre, el camarero levantó la vista al verlo entrar y asintió sin palabras. El café con leche salió más caliente de lo habitual. Marco añadió algo más, al pedido unos sobres de medicamento para el resfriado que había comprado la noche anterior en la farmacia de guardia. Dudó un segundo antes de hacerlo, como si temiera estar cruzando una línea invisible, pero enseguida se reprochó aquella idea. Cuidar no era entrometerse. Bajo el pórtico de la iglesia abandonada, la mujer estaba despierta. La manta gris apenas cubría sus hombros, y una tos seca le sacudía el cuerpo con intervalos regulares. Marco dejó el desayuno en el escalón de piedra, y con voz baja le explicó cómo tomar los sobres. No estaba seguro de que ella quisiera escucharlo, pero las palabras salieron solas despacio con una naturalidad que lo sorprendió. Ella asintió. Sus manos temblaban menos que otras veces, pero su rostro estaba más pálido. Cuando Marco se incorporó para marcharse, sintió un roce ligero en el antebrazo. La mano de ella fría y breve lo detuvo apenas un instante. No hubo palabras. Solo ese contacto mínimo que sin embargo le dejó una sensación extraña, como si algo se hubiera cerrado, o quizá comenzado. Marco sonrió con suavidad más para tranquilizarse a sí mismo que a ella, y siguió su camino. El trayecto hasta Villaverde transcurrió entre pensamientos dispersos. Abrió el taller a las 8 en punto, levantando la persiana metálica, con el gesto mecánico de siempre. Dentro lo esperaba un coche antiguo, el motor abierto y paciente. Marco se sumergió en el trabajo con la concentración que solo dan las tareas claras, agradecido por el ruido de las herramientas y el olor a aceite que lo anclaban al presente. Fue entonces cuando el silencio cambió de peso. No escuchó motores acercándose ni pasos firmes sobre el asfalto. Solo notó que la luz se apagaba de golpe, como si una nube hubiera cruzado el cielo dentro del taller. Al levantar la vista vio las siluetas recortadas en la entrada. 3 hombres con uniformes impecables ocupaban el umbral. Sus rostros eran serios, contenidos ajenos al polvo y al desorden del lugar. Detrás de ellos Marco alcanzó a distinguir 2 coches negros, con los cristales tintados inmóviles en el patio del polígono. Sintió un latido fuerte en el pecho. Pensó de manera absurda en facturas olvidadas, en errores que no recordaba haber cometido. El más alto dio un paso al frente y pronunció su nombre completo con una precisión que no admitía duda. Marco se limpió las manos manchadas de grasa en un trapo, como si aquel gesto pudiera devolverle algo de control. Asintió, incapaz de articular una pregunta que no sonara fuera de lugar. El oficial lo observó un segundo más, midiendo el momento, consciente de que lo que estaba a punto de decir rompería la rutina de aquel hombre para siempre. Luego habló con una voz firme y serena, que no dejaba espacio para la negociación. «Tiene que acompañarnos inmediatamente».
La mujer sin nombre tenía un nombre que podía mover gobiernos. El trayecto fuera de Villaverde se hizo más largo de lo que Marco habría imaginado. El coche avanzaba con suavidad por carreteras cada vez más abiertas, dejando atrás naves industriales rotondas, silenciosas, y campos que empezaban a perder el verde del otoño. Nadie hablaba. El conductor mantenía la vista fija al frente, y los otros dos ocupantes parecían tan concentrados en el paisaje como él. Marco apoyó la frente en el cristal frío y trató de ordenar los pensamientos. Pero todo se mezclaba: la tos de aquella mañana, el roce de una mano, la palabra inmediatamente. Cuando el vehículo se detuvo, el silencio fue aún más denso. Frente a ellos se extendía una finca amplia, discreta, protegida por una calma que imponía respeto. Los olivos formaban filas ordenadas hasta el horizonte, y el aire tenía un olor limpio, casi nuevo. Marco bajó del coche con cierta torpeza, consciente de sus botas manchadas y de la ropa de trabajo que llevaba puesta. Se sintió fuera de lugar, como si hubiera entrado por error en una vida ajena. Una mujer de cabello canoso se acercó con paso seguro. Su presencia no necesitaba gestos grandes para hacerse notar. Se presentó con claridad y sin rodeos. Le explicó que lo que estaba ocurriendo no tenía nada que ver con errores ni con delitos, y que su colaboración había sido sin saber lo esencial. Marco escuchó, pero las palabras parecían deslizarse sin asentarse del todo. No entendía cómo su nombre había llegado hasta allí. Entraron en una sala amplia, luminosa, con ventanales que dejaban ver los campos. El contraste con el taller fue tan brusco que Marco tardó unos segundos en adaptarse. Entonces la vio. Estaba de pie junto a la ventana, con la espalda recta y las manos apoyadas con suavidad en el respaldo de una silla. Llevaba el cabello limpio y recogido, y una ropa sencilla pero de buena calidad. No había rastro de la manta gris, ni de la suciedad de la calle. Aún así, Marco no dudó. La reconoció al instante, no por la postura ni por la ropa, sino por los ojos. Eran los mismos ojos azules que lo habían observado en silencio tantas mañanas. La misma mirada atenta, contenida, que parecía medir el mundo antes de confiar en él. Por un momento ninguno de los dos habló. Marco sintió que todo el aire de la habitación se detenía, como si el tiempo esperara a que alguien diera el primer paso. La mujer se volvió hacia él despacio. Cuando habló, su voz no tenía nada del murmullo apagado que Marco había escuchado bajo el pórtico. Era una voz firme, educada, con un leve acento extranjero, que daba a cada palabra un peso distinto. Pronunció su nombre con cuidado, como si no quisiera estropearlo. Con la ayuda de la mujer de cabello canoso, empezó a explicar. Habló de una vida anterior marcada por el poder y la riqueza de un matrimonio que la había situado en el centro de intereses que no había elegido. Habló de amenazas, de miedos que no se apagan, ni de día de la necesidad de desaparecer para seguir respirando. Marco escuchaba con el ceño fruncido, tratando de encajar aquella historia con la imagen de la mujer encogida bajo la iglesia abandonada. Explicaron por qué había elegido Madrid, por qué había optado por volverse invisible entre quienes nadie mira, la calle como refugio final. Marco sintió un nudo en el estómago al comprender que aquella elección no había sido un gesto romántico, sino el último recurso de alguien acorralado. Cuando terminó el relato, la mujer se acercó un poco más. No invadió su espacio, pero acortó la distancia lo suficiente para que Marco sintiera de nuevo aquella presencia tranquila que había conocido sin saberlo. Lo miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que no necesitaba explicaciones largas. Habló entonces de las mañanas, del sonido de los pasos que aprendió a reconocer, del olor del café que le devolvía por unos minutos la sensación de estar a salvo. Dijo que sin aquel gesto repetido en silencio, no sabía si habría tenido fuerzas para seguir. Marco bajó la mirada incómodo ante la magnitud de lo que escuchaba. Para él todo había sido sencillo, casi automático. No se veía como parte de una historia extraordinaria.
y sin embargo allí estaba comprendiendo por primera vez que lo ordinario puede sostener lo imposible. Ella respiró hondo antes de pronunciar la frase que había estado guardando desde el principio, con una sinceridad que no admitía dudas. Usted me salvó la vida sin saber quién era. Marco entendió que había personas que solo sobreviven gracias a un gesto. La conversación no terminó con aquella frase. Quedó suspendida en el aire como si nadie se atreviera a moverla. Marco seguía de pie con los hombros ligeramente encogidos, intentando asumir que todo aquello era real. La finca Los Olivos, la mujer frente a él. Y sin embargo lo que más pesaba no era la revelación sino la certeza silenciosa de haber estado cerca del abismo sin saberlo. Se sentaron, no porque alguien lo propusiera sino porque el cuerpo lo pidió. Sofía tomó aire y comenzó a hablar de nuevo esta vez, sin datos ni explicaciones estratégicas. Habló de noches interminables, de la dificultad de dormir cuando el miedo aprende tu nombre. Habló de ciudades atravesadas sin mirar atrás, de trenes nocturnos y habitaciones prestadas donde nunca encendía la luz. Habló sobre todo de la soledad. Dijo que hubo días en los que pensó que desaparecer era más fácil que seguir huyendo. Que el frío no dolía tanto como la sensación de no importar a nadie. Que bajo aquel pórtico envuelta en una manta que no calentaba, había llegado a convencerse de que su vida ya no tenía utilidad alguna. Marco escuchaba sin interrumpir, con las manos entrelazadas, sintiendo cómo cada palabra iba ocupando un lugar incómodo dentro de él. Entonces habló de las mañanas, de cómo al principio el sonido de los pasos le provocaba tensión, de cómo poco a poco aquel sonido se volvió distinto, reconocible, seguro. Contó que empezó a despertar antes del amanecer solo para asegurarse de no dormirse cuando él llegara. Que el olor del café con leche se convirtió en una señal de que aún quedaba algo bueno esperándola. Marco negó con la cabeza casi imperceptiblemente. No entendía cómo algo tan simple podía sostener una vida. Dijo que no había hecho nada especial, que cualquiera habría podido hacerlo. Sofía lo miró con paciencia, como se mira a alguien que todavía no comprende del todo. Le explicó que no cualquiera se detiene cada día, que no cualquiera insiste cuando no recibe palabras ni sonrisas, que no cualquiera respeta el silencio sin exigir explicaciones. Marco sintió un calor incómodo subirle al rostro. Nunca había pensado en sus actos como en algo digno de ser observado. Fue entonces cuando Sofía habló de agradecimiento. No lo hizo con solemnidad, sino con una prudencia casi tímida. Dijo que tenía medios para ayudarlo, para aliviarle la vida, para devolverle de algún modo todo lo que había recibido. No mencionó cifras, pero Marco entendió de inmediato el alcance de aquella oferta. Durante un instante pensó en el techo que goteaba en las cuentas ajustadas en las noches de cansancio. La tentación duró menos de lo que habría imaginado. Marco levantó la vista y negó despacio con la cabeza. No hubo dureza en su gesto ni orgullo. Solo una convicción tranquila. Explicó que aceptar dinero cambiaría el sentido de todo, que él no había ayudado esperando nada, y que no quería que aquel gesto se transformara en una transacción. Habló de su padre, de lo que se aprende sin libros, de la importancia de no ponerse precio a ciertas cosas. El silencio volvió, pero esta vez fue distinto. Sofía no insistió. Lo observó con una atención nueva, como si acabara de confirmar algo que ya intuía. En su mirada no hubo decepción, sino respeto. Quizá incluso alivio. Marco respiró hondo y dejó clara su postura con una frase sencilla dicha sin dramatismo, pero con una firmeza que no admitía malentendidos. Si convierte la bondad en dinero, deja de ser bondad. El taller quedó en silencio cuando Marco apagó las luces y bajó la persiana. El ruido metálico resonó unos segundos en la calle casi vacía, y luego se apagó como todo lo demás. Caminó despacio hacia su piso con las manos en los bolsillos y la cabeza despejada. Madrid respiraba de otra manera a esas horas, más humana, menos apurada. Aquella noche se sentó junto a la ventana con una taza de café ya frío.
No pensaba en grandes decisiones, ni en el futuro lejano. Pensaba en gestos, en cómo algo tan pequeño había tejido una red invisible, que ahora sostenía a muchas personas. Recordó la primera mañana bajo el pórtico, la manta gris, el temblor contenido. Recordó también la finca, los olivos, la voz firme que le habló de miedo y de huida. Todo convivía dentro de él sin estorbarse. La fundación crecía sin ruido. No buscaba titulares ni agradecimientos públicos. Funcionaba porque estaba hecha de rutinas igual que su vida, horarios claros, manos que ayudan, oídos que escuchan. Marco aparecía a veces al final del día para arreglar una cerradura, ajustar una bisagra, hablar con quien necesitara hablar. No se quedaba mucho. Sabía que los lugares funcionan mejor cuando no dependen de una sola persona. Sofía, por su parte, había recuperado algo que no se compra: la tranquilidad de caminar sin mirar atrás a cada paso. Seguía siendo prudente, pero ya no vivía encogida. En su manera de observar había vuelto una curiosidad serena, como si el mundo hubiera dejado de ser una amenaza constante. Compartían comidas sencillas, conversaciones largas y silencios que no pedían ser llenados. No se prometieron cambiarse la vida. Se prometieron no estropearse la que tenían. Las mañanas siguieron llegando puntuales. Marco se levantaba temprano como siempre. En el bar el camarero ya sabía cuándo añadir un croissant de más. A veces Marco lo dejaba bajo el pórtico. Otras lo entregaba en la esquina o en un banco de la plaza. No hacía distinciones. Aprendió que la necesidad no siempre se presenta del mismo modo. Hubo días difíciles, claro. Días en los que el cansancio apretaba y la tentación de pasar de largo se hacía fuerte. En esos días Marco recordaba la mano fría rozándole el antebrazo, la frase dicha sin reproche. El respeto que había sentido al negarse a poner precio a lo que no lo tiene. Eso bastaba para seguir. Un domingo cualquiera, mientras caminaban por un camino de tierra cerca de la ermita Sofía, se detuvo y miró el horizonte. Dijo que había pasado años huyendo de lo que fue y meses aprendiendo a vivir con lo que es. Marco no respondió de inmediato. Se limitó a sentir consciente de que algunas verdades no necesitan comentario. Cuando regresaron a la ciudad, el ritmo los recibió sin ceremonia. El taller, la fundación, el bar, la calle. Todo seguía en su sitio. Y sin embargo nada era igual, porque en cada gesto había ahora una certeza tranquila, la de saber que no hace falta cambiar el mundo entero para hacerlo un poco más habitable. Marco cerró los ojos un instante antes de entrar en casa. Pensó en las personas que aún dormían a la intemperie, en las que despertarían con miedo, en las que esperarían un gesto sin saber de dónde vendría. Sonrió apenas, como quien reconoce una tarea que nunca termina y que aún así merece la pena. Al fin y al cabo, comprendió: la bondad no es un acto extraordinario, es una decisión diaria. Y cuando se elige cada mañana, siempre encuentra un camino para seguir adelante. La historia de Marco y Sofía no termina con una boda sencilla, ni con la inauguración de una fundación. Termina, o quizá empieza de verdad, en esos momentos silenciosos en los que una persona decide no apartar la mirada. Si la historia te ha gustado, comenta 1. Si no, marca 0. Durante mucho tiempo Sofía creyó que el mundo solo estaba hecho de amenazas y sombras. Marco, en cambio, nunca pensó que su gesto tuviera importancia. Y sin embargo, fue precisamente esa suma de pequeñas acciones repetidas sin testigos ni aplausos la que sostuvo una vida cuando todo lo demás había fallado. Esta historia nos recuerda que la verdadera familia no siempre nace de la sangre, sino de la presencia constante del respeto y de la dignidad compartida. A veces esperamos grandes señales para hacer el bien, como si la bondad necesitara un escenario especial. Pero no es así. Basta un café caliente, una palabra amable, una decisión tomada cada mañana. Como una luz en la ventana en mitad de la noche, esos gestos no hacen ruido, pero indican el camino a quien ya no sabe hacia dónde ir.
Marco no ayudó esperando recompensa. Ayudó porque era lo correcto. Y en ese acto sencillo, sin saberlo, cambió dos destinos, el de Sofía y el suyo propio. Porque cuando elegimos no volvernos indiferentes, el mundo no se transforma de golpe, pero se vuelve un lugar un poco más humano. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez hoy en algún lugar alguien necesite recordar que aún existen personas que no preguntan nombres, solo ven a quien tienen delante.